Hace media hora falleció y yo estaba preguntando aquí, yo les dije, aquí el gobierno, todos han tomado represalias contra mí, contra mi esposo, ellos lo han matado, él estaba bien, nos dijeron que estaba estable. ¿Por qué hacen eso con mi esposo? ¿Qué hago yo ahora con mis hijos? ¿Qué hago? ¿Cómo les digo que no está su papá? Bueno, yo soy Celia Capira. Soy la esposa de Clemente Adolfo Mamani. Mi esposo nos dicen que acabó de fallecer, pero en la mañana yo le traigo desayuno. La señorita me dijo que estaba estable, que tenía saturación 93. Aquí lo han matado. Él estaba bien. El médico sale diciendo que hace media hora falleció y yo estaba preguntando, yo les dije, aquí el gobierno, todos han tomado represalias contra mí, contra mi esposo, ellos lo han matado, él estaba bien, nos dijeron que estaba estable. ¿Por qué hacen eso con mi esposo? ¿Qué hago yo ahora con mis hijos? ¿Qué hago? ¿Cómo les digo que no está su papá? ¿Qué tal, amigos de Diario La República? Bienvenidos a Sigrid.pe. El día de hoy empezamos el programa con esta imagen dramática porque es ella, la mujer que corrió a pedir ayuda al presidente Martín Vizcarra en su visita en Arequipa. Y es esta mujer la que de alguna manera visibilizó la precariedad, visibilizó la necesidad de la gente arequipeña cuando muchos denunciaban, y ella misma lo dijo en su momento, que se había intentado solapar, que se había intentado disfrazar, que se había intentado manipular la realidad para los ojos del presidente cuando la situación era mucho más grave de la que vimos. Falleció finalmente a causa del COVID-19 y lo que está denunciando Cecilia Capira es que no recibió la ayuda prometida. ¿Qué le digo a mis hijos? Ustedes lo mataron. Y ese es el testimonio en realidad más fuerte que estamos viendo, porque estamos lejos de haber acabado con esta enfermedad, estamos lejos de haber salido de esta situación, y si no vemos de repente esta situación fuera de nuestra casa, cerca, sepamos que está en el país, está ocurriendo y todavía las personas mueren, y por eso es que además hay que ser muy responsables y muy empáticos con una enfermedad que además en cualquier momento podría regresar a afectar a mucha más gente. Sobre ese tema ya el Ministerio de Salud ha dado un descargo, ha dicho que le va a brindar la ayuda y el soporte emocional a esta señora, la señora Cecilia, pero la verdad es que más que ayuda o apoyo emocional, lo que necesita toda la región es salud, es hospitales, es atención, es camas, es pruebas rápidas, pruebas moleculares, oxígeno, respiradores. Eso es lo que necesitan, y este es un caso, pero en realidad hay muchas otras familias que están pasando por momentos muy difíciles, no solo en Arequipa, también en Cusco, en Cajamarca, en Ucayali, en otras regiones del país. Vamos a empezar con esto, pero también quisiera agradecer a los anuncios que nos acompañan hoy. La República les trae el nuevo coleccionable, el recetario del doctor José Luis Pérez Alvela. Es una guía de insumos y preparaciones para cuidar nuestra salud, con recomendaciones para aprovechar los nutrientes de los alimentos, fortalecer nuestro organismo y vivir en armonía. Colecciónalo gratis todos los días desde este domingo 26 de julio. Con la primera entrega, pide la carpeta coleccionadora y el índice. Ya lo saben, esto con La República, el recetario del doctor José Luis Pérez Alvela. Y ahora también, Juntos Somos Más Fuertes, es el primer festival online a favor de la Liga contra el Cáncer y la industria musical. Bartola, Bacanos, Gerao, Yusalsa, más de 30 artistas en escena. Este domingo 26 desde las 2 p.m. por Join Us y YouTube. Puedes donar también a través de Yape. Ya lo saben, este festival de la Liga contra el Cáncer este domingo 26 a partir de las 2 de la tarde. Y ahora sí arranco el programa porque sí tenemos que hablar de cómo el gobierno, frente a la situación, frente a esta señora, Cecilia Capira, que ustedes han visto en lágrimas, dar a conocer que su esposo fallece, habiendo pedido ayuda, habiendo dado a conocer la situación. Bueno, ya el gobierno se encuentra evaluando asumir el control del sistema de salud en Arequipa.
cuando la gente salta porque se usan palabras como la administración, ¿no?, de clínicas privadas a manos del Estado, saltaban y decían, no, esto es Velasco, esto es expropiar, bueno, en fin, en medio de la crisis es algo que se está tomando en cuenta, siempre y cuando haya la capacidad que se requiera, ¿no? Para eso están los centros de salud en general, para atender a más gente, y en medio de una pandemia no debería discriminarse quien tenga o quien no tenga recursos. Y al mismo tiempo también contarles que los casos positivos ya están elevándose en nuestro país, ya estamos en 362.087 casos. Vamos a conversar sobre esto, pero vamos también a hablar del tema político, porque no debieran estar disociados y sin embargo ya hay un tema que empieza a calar más en la discusión entre las bancadas, entre los partidos, y es la discusión por las elecciones, porque estamos a puertas de arrancar campaña para las elecciones del 11 de abril del 2021 y hay algunas cosas pendientes, sobre todo que se habían cocinado o que están cocinándose en el Congreso. Estamos a través del Skype con el politólogo, profesor también de la Universidad Católica del Perú, Fernando Tuesta Soldevilla. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, sí. Bueno, quisiera agradecerte la conversación y la oportunidad para hablar un poquito de de qué está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Para no hacer un corte tan brusco, sí hablar de la situación y de la crisis a nivel regional que enfrenta nuestro país, crisis sanitaria, crisis social, crisis económica, y cómo las autoridades están empatando con esa necesidad de la gente, o quizá no, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa en nuestro país ya lo vemos en esta última escena que ustedes han mostrado de manera patética. Lo peor de todo es que está absolutamente quebrado ya el sistema de salud. El gobierno se enfrenta al Estado. Eso podría ser de alguna manera también, digamos, un titular. Y se enfrenta porque lo que encontramos es un Estado que no solamente es burocrático, ineficiente, y en todos sus niveles, ¿no? A nivel no solamente nacional, sino también subnacional. En el caso de Arequipa es deplorable la actitud del gobierno regional de Arequipa, pero también de otros. Esto, además, estamos llegando a un nivel cada vez más complejo, porque, por ejemplo, también se han abierto ya los viajes interprovinciales. Y con los buses y los pasajeros va a viajar también la pandemia. El gobierno evidentemente también está desbordado. Es un gobierno que siempre ha sido un gobierno limitado. Es un gobierno con solamente el recurso en muchos casos del apoyo de la opinión pública. Y es un gobierno que tú ves, repito, desbordado, pero que también, si uno lo mira comparativamente a nivel regional y hasta mundial, esta pandemia es más de lo que pensábamos, ¿no? Es más de lo que preveíamos, es más de lo imaginable. Incluso países con muchos recursos son azotados por este terrible virus. El gobierno, por otro lado, ha hecho los cambios que creo se exigían y se necesitaban. Y vamos a ver, el problema es que, claro, el tiempo acecha, el tiempo aprieta y exige medidas tan inmediatas que a veces no se pueden lograr más allá de la demanda. Es una tragedia realmente, es increíble lo que está pasando. Ahora, Fernando, en medio de esto, bueno, nos acercamos a un momento electoral importante, pero sobre todo diferente, ¿no? Para introducirnos a la discusión ya más específica sobre algunas modificaciones que podrían hacerse y que podrían afectar a estas elecciones, ¿cómo ves tú la entrada a una campaña, digamos que, por ejemplo, ¿no?, va a tener predominantemente el factor virtual, va a hacerse campaña en redes, si es que se hace o si es que se da la posibilidad de hacer campaña? Digamos, venimos con una clase política muy desgastada porque va a ser ya ahora el Congreso que sí asuma un periodo completo después de la disolución de uno de nuestros parlamentos. Entonces, ¿cómo ves tú la llegada a este proceso electoral una vez que el presidente además decide, en medio de la pandemia, en medio de haber presionado mucho el Congreso, es una reforma política que todavía no se concreta, las elecciones, ¿no?, y la convoca de esta manera, en medio de esto? Bueno, quizá aclararle, el presidente no podía dejar de convocarla. Tenía un plazo. Es más, si no lo convocaba era sujeto de vacancia. Él no puede impedir las elecciones y convocarlas era parte de su obligación constitucional. Pero es cierto, en medio de esta tragedia,
se convocan elecciones. Y las elecciones, como tú bien lo has anotado, son unas particularmente excepcionales. Debieron ser excepcionales en un sentido positivo porque iban a ser las elecciones del bicentenario. Y de alguna manera se estaba discutiendo, sobre todo en términos de la reforma política, para ver si llegamos en mejores condiciones para mejorar a su vez la representación política. Pero la pandemia ha arrasado con todo y dentro de las elecciones ha motivado que, por ejemplo, más de medio centenar de países en el mundo han tenido que postergar los procesos electorales. Esto es un hecho inédito en la historia. Dentro de la región, más de 10. La República Dominicana acaba de hacer elecciones hace 2 semanas y con serios problemas, y vamos a ver si es que eso, por lo menos según las noticias, va a incrementar el contagio. Tenemos elecciones en septiembre en Bolivia y en noviembre en Estados Unidos, pero en ambos países se discute cómo hacerlas pues en medio de algo que no se está controlando, que es la pandemia, evidentemente, y que puede traer estragos. Porque, mira, un proceso electoral es el evento de mayor concentración de gente en general en una sociedad. Concentras millones, en este caso nuestro, 25 millones en 8 horas, que se le puede alargar a 10, a 11, en unos cuantos miles de locales. O sea, el contacto directo y presencial es pues enorme. Las posibilidades de contagio son ilimitadas, casi pareciera de esta manera. Y entonces la pandemia condiciona las elecciones. ¿Qué ha hecho la Comisión de Constitución? Lo que ha hecho es tener solamente en cuenta este elemento tan fundamental para suspender las primarias, que nunca le gustó. Desde la comisión que tuve el honor de presidir, presentamos 12 proyectos de ley de reforma política, que se aprobaron 6, pero fue, Sigrid, un informe elaborado en marzo del 2019, sin pandemia. Había una hoja de ruta, habían plazos, habían cronogramas. Todo esto voló por los aires. Entonces, ¿qué se le pedía al Congreso y a la Comisión de Constitución? 2 cosas. 1, adecúa el cronograma en relación a este contexto tan delicado. 2, las reformas ya estaban en camino y faltaban simplemente algunos pequeños ajustes. Y 3, discute en términos de importancia y jerarquía, pero de una manera integral. Nada de esto se ha hecho. Hemos avanzado semanas en donde se han discutido, repito, sin tener en cuenta que acá el tiempo es un factor fundamental, pero además el tiempo como factor fundamental para reordenar el cronograma. Entonces, ¿qué ha pasado? Nosotros teníamos en el cronograma 4 eventos. Elecciones internas de los partidos, que fue un invento del Congreso anterior, para simplemente designar a sus candidatos, y luego venían las primarias donde debían intervenir todos los peruanos, primera y segunda vuelta. Pero obviamente estamos en julio y las internas inicialmente se iban a desarrollar en septiembre, acá nada más. Las primarias se iban a desarrollar en noviembre y luego en abril y mayo las 2 elecciones. Entonces, nosotros propusimos, y particularmente yo en mis columnas, que había que decidir en forma integral. ¿Qué hacemos con este paquete de 4 eventos, teniendo en cuenta la pandemia? Hay que reducir los eventos y hay que aplicar medidas que vayan a dar garantías, sobre todo para la salud de los electores y de los encargados de hacer las elecciones. ¿Qué hizo el Congreso? Lo único que hizo fue suspender las primarias, o sea, para el próximo año. Estábamos de acuerdo, pero dentro de un cuadro de decisión total. ¿Qué ha pasado el día de ayer en la Comisión de Constitución? Se han presentado predictámenes, ¿no?, en donde dicen, 2 cosas me llaman la atención. El primero de ellos, dicen, las elecciones internas, en donde solo intervienen los militantes. Ojo, los militantes según obra en el Jurado Nacional de Elecciones,
número entregado por los 24 partidos, llegan a 1,5 millones. 1,5 millones de militantes. Dice, se realizarían de dos maneras. Uno, por un voto directo, secreto, universal de sus miembros, ¿no? Es decir, votación directa de los candidatos para elegirlos. Dos, dice, o por delegados, que fue en realidad el método de siempre, de toda la vida, que fue el método cuestionado. Ese es el primer gran problema. Tú no puedes tener dos métodos, el partido decide, ¿no? Pareciera, claro, normal, pero no puedes tenerlo en estas circunstancias. Pero lo peor, Sigrid, es que la única manera de poder hacer elecciones internas donde participen 1,5 millones de personas no puede ser presencial. Porque si es que tú dijiste, suspendemos las primarias porque hay un problema de contagio, porque es presencial, ¿cómo vas a hacer las internas presencial? Entonces la OMPE les ha dicho, podemos hacerlo a través de lo que se llama voto electrónico no presencial, que es por internet. Los partidos comienzan a cuestionar, ¿no? Y dicen, no está auditado. La OMPE dice, dennos tiempo, dinero para auditarlo. Esa es la condición. Pero además te garantiza, ¿sabes qué, Siri? 1, participación. 2, 0 contagio. En cambio, lo otro te cuesta 7 veces más, es un grave problema por el riesgo y siempre hay baja participación. Ahora, Fernando, además de esto que tú mencionas, porque creo que lo que vas a ir mencionando es una seguidilla de cosas que se suponía la reforma política iba a parchar, no sé si a parchar, pero iba a empezar, ¿no es cierto?, a probar para ver si mejoraba dentro del sistema, dentro de lo que tenemos. Pero la segunda cosa, y porque he estado leyendo un poco tu Twitter y he estado viendo la crítica que yo creo es muy válida, aunque de repente, y nos vas a decir tú si todavía hay tiempo para cambiar algunas de estas cosas, es el tema de quiénes van a poder postular o no, ¿no? Porque también hay una cuestión de de la afiliación de los candidatos, y esto siempre se hace de manera muy mañosa para de repente buscar que alguien no se postule, ¿no? Mínimo 6 meses afiliado al partido político por el cual se postule, o la inscripción. Efectivamente, ese era el segundo punto, Sigrid. En el informe de la comisión, nosotros colocamos 6 meses de militancia. Pero ojo, antes de eso, ¿qué había? Hablo marzo del 2019. No había disolución de Congreso, no había elecciones parlamentarias que hemos tenido, no había pandemia. Todo eso altera, pues, el cronograma. Y evidentemente estamos en una situación donde tú tienes candidatos o proyectos de candidatos, etcétera, que carecen de partidos, ¿no? Ese es un tema. Entonces, si tú dices, hay que aplicar eso, lo que la comisión, así ha sido manipulado el día de ayer, ya recomendó, vamos a aplicarlo entonces ahora. ¿Qué consecuencias tiene? Si son 6 meses antes de las internas y teniendo en cuenta que las internas serían, digamos, en noviembre, los 6 meses ya concluyeron. Con eso cierras absolutamente la posibilidad que cualquier candidato presidencial que no esté inscrito en un partido no se pueda presentar. Entonces, si tú ves el abanico de partidos, que son 24, pero solo 9 tienen representación en el Parlamento, tú tienes que Keiko Fujimori es la candidata de Fuerza Popular y obviamente está inscrita. César Acuña es inscrito y fundador de Alianza para el Progreso, y qué bien que postulen los fundadores. Y dentro de Acción Popular, los voceados son miembros de Acción Popular. Son 3 partidos. Pero esta es una medida evidentemente política, ¿no? Porque tú puedes dejar de lado a George Forsyth, Salvador del Solar, que no tienen, digamos, un partido político claro, o si han sido fundadores de algún partido, o han formado parte de algún partido, o forman parte de algún partido, es un partido sin inscripción. Entonces, ahí es el gran reto, y yo te lo quería comentar a la luz de las declaraciones. Pero es sin inscripción, o simplemente que ni siquiera tengas partido. Es decir, Fernando Sillonis, o ponle Roque Benavides, el mismo Urresti, Salvador del Solar, George Forsyth, me refiero, hay una gama muy grande, ¿no? ¿Con esto se está alentando el transfugismo? No, se está dando una mirada sobre una situación excepcional, que justamente en el informe nuestro de marzo del 19
no existía, pues, no existía este contexto, ¿no? Y entonces la Comisión de Constitución, obviamente, y sus integrantes miran esto pues de manera política, porque deshacerse ya de esta lista de nombres y otros ayuda, apoya a sus propios, obviamente, candidatos, ¿no? Donde también se encuentra, por supuesto, Julio Guzmán del Partido Morado, ¿no? O sea, acá no es izquierda, derecha, centro, etcétera, sino esto atraviesa a los partidos, algunos favorecidos y otros candidatos que serían absolutamente desfavorecidos, ¿no? Ahora, Fernando, pero solamente para, digamos, de alguna manera poner luz, porque estaba revisando las declaraciones, por ejemplo, ¿no? Hablemos de Marta Chávez, que además de haber sido congresista y haber sido una cara o dirigente de Fuerza Popular, ha sido también asesora en este congreso que se disolvió, bueno, en fin. Ella lo que ha planteado es que solo fundadores de partidos puedan postular a la presidencia. Como que me suena un poco a lo que tú dices, ¿no? Solo que ella lo ha dicho fundadores. Bueno, en todo caso, en la práctica, si se le impide a aquellas personas que no tengan la inscripción desde hace 6 meses o más postular, ese es un poco, ¿no?, lo que se busca. Esto no existe en ninguna parte. No, esto no existe en ninguna parte. En ninguna parte. Es más, la congresista Marta Chávez ni siquiera es miembro y militante, ni se ha inscrito en Fuerza Popular. Ella no se ha inscrito. Y no digo de ahora, no es que se retiró, nunca fue parte de Fuerza Popular. Como no fueron 60 congresistas de los 73 de Fuerza Popular. 60 no eran miembros de Fuerza Popular, algunos de ellos muy destacados congresistas. ¿Esto es bueno? No, en general no es bueno. No es que estamos a favor de que las cosas sean así, pero la realidad impone también determinadas restricciones y determinadas limitaciones en términos de los tiempos. Y entonces te tienes que decidir entre o asumes que son 6 meses de inscripción, con lo cual ya no entra nadie, o simplemente modificas para que ingresen los que de alguna manera pueden participar. O sea, esta ya es una decisión política. Técnica no lo pero es. Eso no es porque de repente, termino diciéndote solamente lo de fundadores. Esto no existe en ninguna legislación. Es más, yo no creo que Acción Popular aceptaría, porque todos sus fundadores, o la mayoría de ellos, ya están muertos. Y los 4 candidatos o probables candidatos de Acción Popular no son fundadores. No son fundadores. Los únicos fundadores serían Keiko Fujimori y César Acuña y Julio Guzmán. Pero se está tratando de acortar la constitución, ¿es eso? Sí, incluso he escuchado a algunos constitucionalistas, no sin razón, que en realidad el único requisito para ser candidato es que tengas mayor de edad, que mayor de 35, que tengas tu candidatura habilitada en términos de derechos políticos, obviamente que te presente un partido, pero no es que un partido no te quiera presentar, sino que hay una ley que te dice que tú no puedes presentar. Eso ya es una limitación realmente grande, ¿no? Pero además hay una parte en el dictamen, predictamen, que señala que, por ejemplo, el partido puede colocar el número de postulantes, dice. O sea que, según el estatuto, o sea, yo partido puedo decir que el número, por ejemplo, de postulantes a la presidencia de la República es 1. Puedo decir que es 1. O sea, le das una cobertura de decisión, como en muchos otros temas, que han sido motivo por lo que la propia militancia y los partidos han cuestionado sus decisiones. Todos estos temas que estamos discutiendo, sobre todo elecciones internas, no es producto de quienes critican desde fuera. Este es producto de las constantes, frecuentes elecciones internas cuestionadas por los propios militantes de los partidos, que se han visto frustradas sus aspiraciones en elecciones que han sido por delegados, que han sido concentradas en las decisiones de unos pocos, sino del dueño, fundador o grupo de dirigentes o parte de ellos, o en su totalidad, para que no exista una competencia interna real. Y ese es uno de los grandes temas. Bien, Fernando, la verdad es que yo creo, y también de nuevo revisaba un poco lo que tú escribías, ¿no? Partidos que necesitan candidatos, candidatos que necesitan partidos, y gente que necesita gobernantes. Yo creo que con ese reto nos quedamos, y ojalá que nada, lo que queda del trabajo de este Congreso esté a la altura, ¿no? Solamente terminar lo siguiente, Sigrid. No es posible que la pandemia sea utilizada como una excusa. Si tú dices
por pandemia suspendemos esto, tienes que tomar ese mismo variable para decidir lo otro. Y no puedes poner en riesgo a militantes, a funcionarios de organismos electorales por decisiones de corto plazo de intereses de verdad bastante mezquinos. Así es, Fernando, muchísimas gracias por la entrevista y estamos entonces conversando para un próximo análisis que ojalá sea más positivo. No. Gracias por esta conversación. Gracias a ti. Hemos conversado con Fernando Tuesta Soldevilla, precisamente politólogo, profesor de la Universidad Católica del Perú, y vamos a esperar a que no solo la dinámica en las comisiones cambie, sino que además este Congreso pueda poner un poco mejor o un poco más de base sobre lo que va a ser nuestro proceso electoral, porque claramente cuando no se hace una reforma, cuando no se discute, cuando no hay dictámenes, cuando se quieren aprobar leyes muy rápido, todo eso no es por falta de tiempo, no es por la pandemia, no es por desconocimiento, es política, porque la política acá es manosear los tiempos, manosear las discusiones, saltarse los procedimientos, y si no se los salta es por intereses subrepticios. Eso es lo que hay que empezar a cortar. Pensábamos que este Congreso con rostros nuevos iba a ser distinto. Lamentablemente estamos viendo que los más antiguos han estado enseñándole las malas cosas a los más nuevos, los viejos trucos a los más nuevos, esto de aprobar cosas entre gallos y medianoche, aprovechándose de que es virtual, que no sé qué, que no sé cuánto. Por favor, evitemos eso, y nosotros como electores, como futuros electores, como ciudadanos, que no nos vean la cara. También tendremos que emitir un voto responsable en las próximas elecciones. Me despido con la encuesta que siempre lanzábamos en Facebook. Y la pregunta del día de hoy era la siguiente: ¿cómo calificas el trabajo de la Comisión de Constitución con la reforma política? Que como ustedes habrán visto, de reforma no tiene mucho. Bueno, 22%. Malo, 78%. Así han votado ustedes en Facebook. Y ahora sí, me despido también agradeciendo a los siguientes anuncios. La República les trae el nuevo coleccionable, el recetario del doctor José Luis Pérez Alvela, una guía de insumos y preparaciones para cuidar nuestra salud, con recomendaciones para aprovechar los nutrientes de los alimentos, fortalecer nuestro organismo y vivir en armonía. Colecciónalo gratis todos los días desde este domingo 26 de julio. Con la primera entrega pide además la carpeta coleccionadora y el índice. Y también se viene el festival Liga contra el Cáncer. Juntos somos más fuertes. Así es el nombre del primer festival online a favor de la Liga contra el Cáncer y la industria musical. Bartola, Bacanos, Gerau, You Salsa, más de 30 artistas en escena. Este domingo 26 desde las 2 de la tarde por Join Us y YouTube. Pueden donar también a través de Yape, así que súmense a esta convocatoria. Juntos somos más fuertes. Con eso me despido, nos reencontramos el día de mañana. Que tengan dentro de todo un buen día.